Retomando con las clases virtuales, hoy día vamos a ver, ¿sí?, un nuevo tema en el curso de química, tabla periódica 1, tabla periódica 1. Acá vemos una línea de tiempo, clasificación de los elementos. Por ejemplo, acá vemos a Dobereiner en 1817, ¿qué cosa hizo? Las famosas triadas, las triadas de Dobereiner. Newlands en 1864 comenzó a decir que eran octavas, ya no triadas, sino octavas. Mendele y Meyer en 1869, ¿sí?, formaron la primera tabla de forma corta, la primera tabla de forma corta. Y por último, Moseley en 1913 dio la ley periódica, la ley periódica. Triadas de Dobereiner. ¿Por qué se llamaban triadas? ¿Sí? ¿Por qué se comenzaron a llamar triadas? Porque agrupaba elementos de 3 en 3 y cuando sacaba una semisuma, ¿sí?, de los extremos, decía que el que era el intermedio tenía las mismas propiedades, semejantes, ¿sí? Por eso dice aquí, el químico alemán Dobereiner de 1780 a 1849 agrupa los elementos hasta entonces conocidos en series de 3 elementos llamados triadas, ¿sí? Acá vemos 3 elementos, el litio, el sodio y el potasio. A esos 3 elementos que agrupaba lo llamaba triada. Los elementos que pertenecen a una triada poseen propiedades químicas semejantes, ¿sí? Semejantes. Ahí vemos un ejemplo. ¿Qué hacía Dobereiner? ¿Sí? Agarrar los elementos litio, sodio y potasio. El peso atómico del litio 7, del sodio 23 y del potasio 39. Acá va a ser una semisuma. ¿Qué cosa quiere decir una semisuma? O sea, voy a sumar 7 más 39 y lo voy a dividir entre 2, que me da 23. Entonces, ese 23, ¿qué cosa quiere decir? Que era el sodio, que tiene propiedades similares al litio y al potasio, ¿sí? Dobereiner, ¿sí?, es el que lo llamó primero triadas. Recuerda eso, ¿eh? Triadas fue propuesto por Dobereiner. ¿Ya? Octavas de Newlands. ¿Por qué se llamó octavas? Porque agrupaba de cuando en cuando. ¿Ah? De 7 en 7. Y el octavo elemento, ¿sí?, que salía ahí, ¿ya?, tenía un peso atómico en función de todo eso. Y por eso lo llamó octavas, dice. El químico inglés John Alexander Reynard Newlands, de 1838 a 1898, ordenó los elementos químicos en grupo de 7 elementos, cada uno en función a sus pesos atómicos, de tal modo que el octavo elemento tenía propiedades semejantes al primer elemento del grupo anterior, ¿sí? ¿Ya? Por eso lo llamó octava, ¿sí? O sea, el octavo elemento, ¿sí?, que va a aparecer por acá, va a tener las mismas propiedades, ¿sí?, del primer elemento del grupo anterior. Esta forma de clasificar a los elementos lo llamó ley de octavas. Recuerda que las octavas lo ordenó de 7 en 7. ¿Quién fue? Newlands. Newlands ordenó de 7 en 7. Ahí vemos. La primera serie, elemento, litio, berilio, ¿no?, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Peso atómico 7, 9, 11, 12, 14, 16 y 19. Esto de acá lo vas a encontrar en la tabla periódica. ¿Ya? Igual la segunda serie, ¿no? Entonces, el siguiente elemento, que es el sodio, decía que tenía las mismas propiedades del anterior, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que decía Newlands, ¿sí?, que ordenó de 7 en 7, llamándolo octavas, ¿ya? Octavas. Y Dobereiner fue el de las triadas, recuerda eso. Dobereiner, triadas, y Newlands,
octavas. Tabla periódica de Mendeley y Meyer, ¿sí? El químico ruso Dmitry Ivanovich Mendeley y el químico alemán Julius Lothar Meyer, trabajando independientemente. La primera tabla periódica corta, ellos hicieron, ¿no?, unas diferencias. Meyer habló acerca de las propiedades físicas. ¿Qué decía de sus propiedades físicas de esa tabla? ¿Sí? Acerca del volumen atómico. Y Mendeley, ¿sí?, sus propiedades químicas, ¿sí?, la valencia y estado de oxidación. Uno hablaba del volumen atómico y el otro hablaba de la valencia y estado de oxidación. Mendeley de las propiedades químicas y Meyer Meyer propiedades físicas y Mendeley propiedades químicas. ¿Ya? Tener en cuenta ahí. Criterios. ¿Qué criterios utilizaron? De acuerdo al peso atómico creciente. Dejaron espacios vacíos, pronosticando el descubrimiento de nuevos elementos. Hasta entonces habían solamente 63 elementos. Ahora hay como 116, ¿no? En algunos autores que ponen, ¿no? ¿Sí? La tabla posee 8 grupos. Posee 8 grupos. 8 grupos, como vemos ahí. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Luego, ¿sí? Luego pasamos a la ley periódica moderna de los elementos. La ley periódica moderna de los elementos. El científico inglés Geoffrey Moseley, luego de realizar trabajos de investigación con los rayos X, descubre la ley natural de los elementos que establece lo siguiente, ¿sí? Moseley, ¿sí?, realiza los trabajos de investigación con los rayos X. ¿Qué dice? Que las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico, ¿ya? Las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico. De acuerdo al número atómico, tienen sus propiedades químicas. Eso es lo que decía Moseley. La tabla periódica actual fue diseñado, ¿sí?, fue diseñado por el químico alemán Werner en base a la ley periódica moderna que dio, ¿sí?, que dio Moseley. Moseley primero dio, bueno, esa ley y Werner, ¿sí?, comenzó a trabajarlo, ¿no? ¿Sí? Descripción. ¿Qué cosa encontramos en esa tabla periódica moderna? Dice lo siguiente. Son 109 elementos reconocidos oficialmente por el UPAC, ¿sí? Hay 7 periodos, o sea, 7 filas horizontales. 7 periodos. Hay 16 grupos o familias, 8 grupos A y 8 grupos B. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 7A, ¿sí?, hasta 8A. Igual los grupos B. 1B, 2B, 3B, 4B y hasta 8B. Grupo 1, grupo A, elementos representativos. A ver, como nos podemos dar cuenta ahí, ¿sí?, vamos a decir lo siguiente. En el grupo 1A encontramos a los alcalinos, al litio, ¿sí? Cuando tú veas la tabla periódica, está así de esta manera. A ver. ¿Ya?
Así vas a encontrar a la tabla periódica. En esta parte va a decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Acá vamos a encontrar al grupo 1A. Después sigue 2A. ¿Ya? 2A. En número romano. Luego acá vas a encontrar al 3A. En número romano. ¿Ya? 3A. ¿Sí? 3A. 4A, 5A y hasta el 8A. ¿Sí? Ahí está el grupo A. ¿Ah? Este primer grupo 1A se van a llamar los famosos alcalinos. El grupo 2A se van a llamar alcalinos tercios. El grupo 3A se va a llamar boroides. El grupo, por acá va a estar el grupo 4A, se va a llamar carbonoides. El grupo 5A, nitrogenoides. El 6A, anfígenos o calcógenos. El 7A, ¿sí? Se van a llamar halógenos. Y el 8A se van a llamar gases nobles. ¿Ya? Tener en cuenta esa parte. Estamos hablando solamente del grupo 1, o sea, del grupo A, ¿sí? De los grupos A. Todavía no estamos tocando del grupo B, solamente estamos tocando del grupo A. ¿Ya? Acá recuerda que va a terminar siempre en S y acá en P. Tener en cuenta eso. S y P. ¿Ya? S y P. Bueno, hasta ahí hemos culminado con la teoría. Ahora vamos con los problemas. A ver. Ordenó los elementos de 3 en 3 llamándolos triadas. ¿Quién era? ¿Quién hizo, quién ordenó de forma de 3 en 3 llamándolo triadas? Ahí está. ¿Quién era? Dobereiner. Dobereiner ordenó de forma de 3 en 3 llamándolos triadas. Dobereiner, ¿sí? Entonces acá la clave sería Dobereiner, ¿sí? Siguiente. A ver. Se tiene la siguiente triada, X, Y y Z. Si el peso atómico de X es A y el peso atómico de Y es B, ¿cuánto vale el peso atómico de Z? A ver, nosotros sabemos lo siguiente, ¿sí? X, ¿sí? Acá va a estar X, y Z, ¿sí? X vale A, Y vale B, y Z no sé cuánto valdrá, ¿ya? Pero recuerda, en las triadas se hacía una semisuma, ¿no? De los extremos y te salía la parte central. Entonces, ¿qué voy a poner acá? B, ¿sí? Es igual a, ¿sí? Más Z entre 2, ¿no? ¿Sí? Ya, ya. Entonces, en esta parte, ¿sí? Me dice lo siguiente, ¿cuánto vale el peso atómico de Z? A ver, este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, sería 2B, ¿sí? Porque te viene a la parte central que supuestamente sale B. Este más A pasaría con menos A. Y este sería igual a ¿cuánto? A Z, ¿sí? Entonces Z, ¿cuánto valdría? 2B menos A, ¿sí? 2B menos A. ¿Cuál sería la clave? La D, ¿sí? Porque me piden hallar
¿Cuánto vale el peso atómico de Z? 2B menos A. 2B menos A. ¿Cuál sería la clave? La D. ¿Sí? Porque recuerda que acá tienes que ir en orden, ¿no? X, Y y Z. X, Y y Z. ¿Ya? Tener en cuenta esa parte ahí. Ahora vamos con el problema 3. Se denominó ley de las octavas porque ordenó de octavas. ¿De cuánto ordenaba? De 7 en 7. ¿Sí? ¿Y quién fue? Que ordenó de 7 en 7? Newlands, ¿no? Ordenó de 7 en 7 y lo llamó octavas. ¿Quién denominó la ley de octavas? Newlands. Newlands fue el que ordenó o denominó la ley de octavas, ¿no? Newlands. Ahí está, Newlands. Fue uno quien aportó para la primera tabla periódica debido a sus propiedades químicas. Propiedades químicas. ¿Quién fue el que dio, no? De las propiedades químicas. Acá, si nosotros vemos propiedades químicas, ahí está. ¿Quién? Propiedades químicas, Mendeleev, ¿no? Mendeleev. Propiedades químicas. Sí, ahí está, Mendeleev. Problema 8. Pronosticó la existencia de nuevos elementos, la clasificación de... A ver, ¿qué clasificación fue? Pronosticó la existencia de nuevos elementos. La clasificación de... Acá está. Pronosticó nuevos elementos, sí, acá. Hasta entonces habían 63, ¿no? ¿Pero qué? ¿Quién? La tabla periódica de Mendeleev y Mendel, ¿sí? De Meyer. Pronosticaron ahí nuevos elementos, ¿no? Entonces, la primera tabla periódica, en la primera tabla periódica se dio, ¿sí? Esa existencia de nuevos elementos. Realizó trabajos de investigación con los rayos X. Descubre la ley periódica. También lo hemos visto. ¿Quién fue? Ahí está. Trabajó con los rayos X. ¿Quién? Moseley. Moseley, ¿sí? Como vemos ahí. Trabajó, ¿sí? Con la investigación de los rayos X. Diseñó la actual tabla periódica de origen alemán. Ahí está. ¿Quién fue? Werner, ¿no? Werner. Tabla periódica de origen alemán. Aquí está. Fue diseñado por el químico alemán Werner en la base a la ley periódica moderna, de la tabla periódica moderna. Werner, el alemán. Mencione un metal, ¿sí? Nosotros agarramos la tabla periódica y en la parte, ¿sí? De la tabla periódica vamos a ver un metal que es el mercurio, ¿ya? El cloro es un no metal, el bromo también, ¿no? El helio es un gas noble, ¿ya? Mencione un no metal. El no metal es el carbono. Si tú agarras la tabla periódica y vas a ver, ¿no? Mencione un metal y no metal. El mercurio, ¿sí? Con el fósforo. Son alcalinos. Los alcalinos son los que están en la primera parte, ¿sí? El sodio y el potasio, ahí está, son alcalinos. Si nosotros nos damos cuenta quiénes son alcalinos, ahí está, litio, sodio, potasio, rubio, cesio. ¿Sí? Entonces, acá vemos los alcalinos, ¿ya? Para este caso vienen a ser el sodio y el potasio. Son boroides, boroides de boro. En ese grupo de boroides, ahí está el boro, ¿sí? Ahí está, boroide, boro, aluminio, ¿sí? Galio, ¿sí? En ese grupo de 3A, ahí lo vas a encontrar todos los que son boroides, todas esas columnas, ¿sí? Esa columna vas a encontrar todo ese grupo, ¿ya? Entonces, ahí vemos al aluminio y al galio. Son halógenos. ¿Quiénes son halógenos? Ahí, los halógenos son del grupo 6A, ¿sí? 6A.
¿sí? El flúor, el cloro y el bromo, ¿sí? 6A. Flúor, cloro y bromo. Ahí está, 6A. No es gas noble. Gas noble está en el grupo 7A, ¿sí? En el 7A de la tabla periódica, entonces el helio sí es, el argón también, el xenón también, el neón también, el único que no es este elemento, ¿no? Bueno, hasta ahí hemos culminado con la clase de hoy. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es completar lo que falta, todo lo que está resaltado de color amarillo quedaría como tarea. Bueno,